Alejandra, el operativo de captura de Nicolás Maduro sigue siendo noticia. Hace pocos minutos el presidente Donald Trump volvió a referirse a ella como una operación letal y habló del cierre de un centro de tortura en Caracas. Y por su parte, en Colombia, el gobierno envió una nota de protesta por las amenazas de Trump ante una presunta intervención militar en el país. Ven ustedes ahí a nuestros periodistas listos con toda la información, pero vamos a iniciar justamente en Washington con Juan Camilo Merlano para que nos cuente qué dijo Trump de Nicolás Maduro. Juan Camilo. Alejandra, ustedes decían letal, así se había referido el presidente Trump a esta operación. También dijo la más poderosa y la más sofisticada en la historia de los Estados Unidos. Dio algunos detalles adicionales, dijo que, por ejemplo, cuando las 150 aeronaves llegaron a territorio venezolano, entraron en el espacio aéreo de Venezuela, dejaron sin energía gran parte del país, que tuvieron múltiples tropas en terreno. De hecho, hace algunas horas el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había dicho que fueron alrededor de 200 efectivos los que estuvieron allí en territorio venezolano en el marco de esta operación. Y allí fue cuando el presidente Trump se empezó a referir a Nicolás Maduro. Lo hizo en términos curiosos. Ha habido una versión que dice que uno de las razones o de los motivos que terminó de darle ese empujón final al presidente Trump para que lanzara la operación de extracción de Maduro fueron los videos de Maduro bailando y burlándose repetidamente de los Estados Unidos. Se refirió a eso y también se refirió aparentemente al centro de tortura El Helicoide en Caracas. Llevaban años y años persiguiendo a ese tipo y era un tipo violento. Él andaba subiéndose en los escenarios intentando imitar un poco de mi baile. Pero es un tipo violento y ha matado a millones de personas, ha torturado. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están desmantelando, pero él ha torturado gente. Horas antes, el presidente Trump sostuvo una serie de conversaciones, particularmente con el medio NBC, dándoles una entrevista donde aseguró, por un lado, que no ve elecciones en Venezuela en el corto plazo, al menos en un periodo de 30 días, que tienen primero que, abro comillas, sanar a Venezuela, sanar el país. Y también reiteró que Delcy Rodríguez está cooperando. Esto al tiempo en el que la líder opositora María Corina Machado dio una entrevista al canal Fox News en un programa que es muy seguido por el presidente Trump, de un periodista que es muy cercano a él, que es Sean Hannity, donde María Corina aprovechó para hablarle al presidente de los Estados Unidos. Por un lado, asegurando que Delcy Rodríguez es un peligro porque es arquitecta de las torturas del régimen, entre otros puntos. Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Como siempre he dicho, cada día decido dónde soy más útil para nuestra causa. Por eso me mantuve escondida por más de 16 meses y por eso decidí salir, porque creí que en este momento sería más útil para nuestra causa. El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es trascendental para el pueblo venezolano y nuestro futuro, creo que es un gran paso para la humanidad. Durante estos 2 días ha habido una discusión amplia sobre la operación en Venezuela en distintos ámbitos diplomáticos. Ayer fue el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y esta mañana fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en una audiencia que de hecho fue convocada por Colombia y que Colombia presidió ese Consejo Permanente. Por el gobierno colombiano habló el viceministro Mauricio Jaramillo, que no solo condenó la operación de los Estados Unidos como una violación de la soberanía de Venezuela, sino que condenó los comentarios del presidente Donald Trump en contra del presidente Gustavo Petro. Colombia rechaza de manera categórica, firme e inequívoca las amenazas del uso de la fuerza o de cualquier acto de agresión contra nuestro territorio, así como las declaraciones difamatorias y sin sustento en contra de nuestro jefe de Estado, Gustavo Petro Urrego. Este tipo de declaraciones son inadmisibles, evidencian una injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro país y contravienen los principios más básicos de la Carta de las Naciones Unidas.
Fue un escenario en el que, así como se vio ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, hubo posiciones en favor del derrocamiento de Nicolás Maduro, de su extracción, pero también en contra, como la de Colombia. Estados Unidos también se pronunció recordando que a su juicio esto no es declararle la guerra a Venezuela, que estaban dándole cumplimiento a una orden de captura en contra de un narcotraficante y criminal como Nicolás Maduro. Los invito a todos a leer las acusaciones, las 25 páginas que detallan los crímenes atroces de Maduro contra la vida de los estadounidenses, las muertes de los estadounidenses. Esta medida no se tomó a la ligera. El presidente Trump le ofreció a Maduro múltiples opciones legales, pero Maduro se negó a aceptarlas. Esto no fue una injerencia en la democracia en Venezuela, sino que de hecho eliminó el principal obstáculo para ella. Nicolás Maduro no representaba el orden democrático, sino que lo destruyó. Entre otros de los puntos que se han conocido en las últimas horas a propósito de esas entrevistas que ha dado el presidente Donald Trump, otro tiene que ver con el petróleo y con las compañías estadounidenses que quiere el mandatario estadounidense que vayan a territorio venezolano a aumentar la producción y a explotar el petróleo de Venezuela. Hay mucho escepticismo entre varias compañías que no ven seguridad jurídica ni estabilidad en territorio venezolano. Tanto así que el presidente Trump ha sugerido quizás subsidios para que estas compañías, en un plan que podría tomar unos 18 meses, vayan a Venezuela a explotar el petróleo. Margarita. Juan Camilo, y entre tanto, en Nueva York empezó la batalla judicial encabezada por el Departamento de Justicia contra Nicolás Maduro. Ahí en la Gran Manzana está Celia Mendoza con los desarrollos del proceso. Celia, ¿qué ha pasado hoy? Margarita, durante esta mañana se dio a conocer que ya había entrado la orden del juez después de la audiencia de este lunes, mediante la cual se ordena que legalmente se empiece a otorgar toda la evidencia que tiene la Fiscalía desde que iniciaron este caso. Esto le permitirá así a la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores empezar su proceso y prepararse para un eventual juicio. Los documentos fueron puestos en el sistema judicial, pero han bloqueado por lo menos 2 de las páginas de este documento. No se sabe exactamente el porqué de esta decisión de la Corte, pero lo que sí está claro en la página que es visible es que esta orden es clara para los miembros de la Fiscalía y tiene algunos detalles que implican la posibilidad de que se revele información, no solamente de los métodos, pero también de posibles testigos, los cuales podrían estar en peligro de darse a conocer sus identidades, y esto es algo que tendrán que manejar de una manera muy delicada la defensa, la Fiscalía y desde luego la Corte. Celia, ¿y qué se sabe sobre las condiciones de reclusión de Nicolás Maduro? Margarita, esto es algo clave. Sabemos que este lugar tiene una fama de ser uno de los peores lugares de detención, no solamente en Nueva York, pero en los Estados Unidos. Tanto así que un juez en el 2024 se negó a enviar a uno de los detenidos que estaba esperando a que se le diera su sentencia a ese centro de detención. Se han hecho investigaciones por organizaciones independientes que hablan del deterioro, de la mala condición, de la falta de acceso que tienen los reos, que alrededor de 1.300 están allí de acuerdo a la página de internet de este lugar, y que obviamente ahora tiene a Nicolás Maduro y también a Cilia Flores. Es por esto que los abogados han pedido que se haga un manejo de la salud de ambos, que se haga un examen después de la audiencia que se registró en el Bajo Manhattan, donde el abogado de Cilia Flores dijo que ella posiblemente tenía lastimadas o rotas algunas de sus costillas, y esto se da en medio de estas declaraciones constantes de Nicolás Maduro de que era prisionero de guerra, y esto obviamente tendrá que verse a medida que pasa el caso, pero de darse un reconocimiento, o por lo menos la defensa argumentar que es prisionero de guerra, y esto lo dijo Nicolás Maduro, se vería de una forma distinta, las condiciones de detención serían distintas porque estaría protegido bajo la Convención de Ginebra, y no sabemos si esto es parte de esa estrategia legal y obviamente teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran detenidos. Celia, gracias por todos estos detalles que se van conociendo del proceso judicial. Y tras la captura de Nicolás Maduro y el juicio que se adelanta en Estados Unidos, habló Rick de la Torre, ex oficial de la CIA y antiguo director de la estación en Caracas. Mencionó los vínculos de Maduro con el ELN, las disidencias de las FARC, y explicó por qué
es el líder del Cartel de los Soles. Muchos han hablado sobre cuáles son las pruebas a propósito de esos cargos por los que ellos tienen que responder. Usted investigó al señor Maduro durante muchos años. ¿Qué nos puede decir a propósito de eso? Lo que nos pueda decir. En sí, lo que vamos a tener que tener un poquito de paciencia, porque nuestro Departamento de Justicia va, gracias a Dios, viviendo en una democracia, él va a tener su momento en frente a un juez, en frente de un jurado, y van a presentar toda esa evidencia durante los próximos meses. Y bueno, el mundo entero va a ver, va a reconocer lo que obviamente todos en Venezuela, en la región y en Colombia ya conocen ahora, que él es un dictador, él es un narcotraficante, él ha trabajado con la FARC y con la ELN y Segunda Marquetalia. Él obviamente también ha trabajado con Hezbollah, Hamas, con el ejército militar de los rusos, los chinos, y es simplemente también por varios años ha mantenido su posición en Colombia gracias al régimen cubano. Sí, no, y quiero andar, doctor de la Torre, un poco en lo que usted está mencionando, esos vínculos de Maduro con el ELN y las disidencias de las FARC. Tal vez esa protección se dio para que ellos pudieran traficar drogas a cambio de protección y pagos en efectivo. Sí, yo creo que por varios años lo que pasaba es que Maduro pensaba que los grupos disidentes y los terroristas colombianos que viven ahora en Venezuela, de alguna manera lo iban a él a protegerlo a él si posiblemente había un tipo de acto militar desde la frontera colombiana y que iban a funcionar como un paraejército, un grupo paramilitar para protegerlo a él, y obviamente una mentira completa, pero lo que sí pasaba es que todos esos grupos se dedicaban al robo al robo de los minerales de Venezuela, también al tráfico humanos. Y también obviamente a las drogas que se dedicaban y lo que hacían es le daban dinero a Nicolás, los miembros de su cartel de Soles y otros militares también involucrados en esas zonas, desde Arauca, Cúcuta y demás. Lo que hacían ellos es mandarle dinero a Caracas, y bueno, de esos Celia, Nicolás y los demás, y Nicolásito también, todos vivieron muy, muy bien de eso. ¿Hay pruebas de que Nicolás Maduro sea el líder de ese cartel de los Soles? Sí, sí, cómo no, sí. Bueno, desafortunadamente sé que todos queremos ver eso en estos momentos, pero por ahora vamos a tener que tener un poquito más de paciencia hasta que esa evidencia sea más pública. Tras el azaroso despertar en la madrugada del sábado, los habitantes de Caracas volvieron a sobresaltarse anoche por un sobrevuelo de drones en el Palacio de Miraflores que desató ráfagas de disparos. Todo, al parecer, fue una confusión. Vamos a Caracas con Beatriz Adrián. ¿Se sabe ya qué ocurrió? Hola, buenas tardes, Margarita. Justamente hace minutos se ha pronunciado el ministro de Comunicaciones, Freddy Yáñez, asegurando al medio Sputnik que esto no se trató de una confusión. Dice que fueron drones espías los que sobrevolaron por el Palacio de Miraflores. Vamos a revisar cómo transcurrieron los hechos que sin duda dejaron nerviosismo en la población de Caracas. A las 8 de la noche, el cielo sobre el Palacio de Miraflores se iluminó por el sobrevuelo de drones. De inmediato se escucharon ráfagas de disparos de fusiles. Policías, militares y civiles intentaron derribar a los drones. La confusión reinó en el lugar. Tanquetas militares y policiales corrían por el centro de la capital. Vecinos narraron hoy lo que vivieron en los alrededores del Palacio de Miraflores. Unos drones que estaban aquí arriba, mana, puro plomo. Era puro plomo pared. ¿Y quiénes disparaban? Los de aquí, disparándole a los drones. La gente lo que estaba era en su casa, escondida. ¿Qué más vamos a hacer? Lo que no se puede pegar aquí, y que para ellos.
hay seguridad, entran unos aviones, unos helicópteros, se llevan al presidente y nadie se da cuenta de nada, ni los militares, ni nada. Sí me llamaron, me dijeron que por aquí se escuchaban disparos aquí en Miraflores y después me dijeron que eran unos drones. Los drones pertenecerían al ejército venezolano que realizaba un ejercicio sin notificarlo oportunamente, lo que habría generado la respuesta armada. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, realizó un recorrido por el centro de la capital y dijo que todo estaba en paz, al tiempo que gritó esta consigna. ¡Leales siempre! Hoy el fiscal de la República, Tarek William Saab, hizo un llamamiento al juez de los Estados Unidos que conoce la causa contra Nicolás Maduro. Quiero hacer un llamado al juez Alvin Herstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana como la patria venezolana, que está protegido por una inmunidad diplomática. El chavismo marcha en las calles para solicitar la devolución de Nicolás Maduro a Venezuela. Reiteramos entonces que el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, ha dado una declaración en la que dice que eran drones espías y que no se trató de una confusión. Por cierto que hoy hablaron personas que resultaron afectadas como consecuencia de los bombardeos del pasado 3 de enero por parte de aviones estadounidenses. Hay personas heridas, pero también que perdieron sus viviendas. En medio de los escombros, tierras, sillas dispersas y solo unos cuantos muros en pie, algunos venezolanos recuerdan el día que no solo marcó un punto de inflexión para el país, también el giro en sus vidas. César Díaz cuenta que tras los ataques de Estados Unidos que antecedieron a la captura de Nicolás Maduro, la casa de su mamá fue alcanzada en La Guaira. Tan grande que es todo y precisamente aquí en la casa de mi madre. Esto le va a quedar trauma a ella, esto ya tiene que buscar la manera, vamos a ver si la ayudamos. Ojalá alguien me ayude. Y en la memoria de otros, como Jesús Linares, el estruendo de los impactos sigue ahí. Es un ruido ensordecedor que lo acompaña a donde quiera que va, como la imagen de objetos personales reducidos a restos irreconocibles. Se tenía una herida a nivel de la frente y en la sábana hizo un vendaje improvisado. A posterior, bueno, todavía siento eso que me recorre la cabeza, el pensamiento a cada segundo de lo que viví. Esta mujer asegura que logró salir de su casa y salvar junto a su familia a por lo menos una mujer de 80 años. En principio creyeron que se trataba de fuegos artificiales, pero los gritos de auxilio de sus vecinos los hicieron actuar. Era mi hija y se me zumba en el cuarto encima con mi nieta y mi yerno y me dice, mamá, nos están atacando. Desde Estados Unidos, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, precisó el número de efectivos que participó en el operativo, mismo que aparte de la capital, provocó daños en zonas de La Guaira, Miranda y Aragua. Y luego vimos hace 3 noches en el centro de Caracas, Venezuela, como casi 200 de nuestros mejores estadounidenses se dirigieron al centro de la capital. Parece que esas defensas aéreas rusas no funcionaron tan bien, ¿verdad? En el centro de Caracas capturaron a un acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo a las fuerzas del orden, sin que muriera ni un solo estadounidense. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó la intervención de Washington en Caracas y otras zonas y aseguró que la operación incumplía los principios fundamentales del derecho internacional. Margarita, y este ataque estadounidense dejó fallecidos justamente en el lugar donde fue capturado Nicolás Maduro. 32 cubanos perdieron la vida. Esto lo confirmó tanto Cuba como Venezuela. Y 23 militares venezolanos también murieron. Hoy se están realizando los actos fúnebres de estos militares.
Mayor Hernán González Pereira. Así confirmó la televisión estatal cubana la muerte de 32 de sus nacionales que hacían parte de la guardia de Nicolás Maduro. La pasada madrugada del 3 de enero, 32 ciudadanos cubanos fallecieron durante el acto criminal de agresión y terrorismo de Estado perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos. Uno a uno fueron leídos los nombres de los caídos. Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, 62 años. 21 de ellos del Ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El mayor de ellos de 67 años y el más joven de 26. Aunque Cuba durante décadas ha proporcionado personal militar, de seguridad y médico de apoyo al gobierno venezolano, la presencia de este grupo con funciones de seguridad en Venezuela no deja de causar polémica y algunos incluso indican que viola las leyes internas. En cualquier caso, era un secreto a voces que los agentes castristas formaban parte del aparato de seguridad chavista. Pero a raíz de este desenlace, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expuso un argumento que también replicó la televisión estatal. Los combatientes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Cuba asegura que sus hombres murieron en férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos. Venezuela también explicó que actuaban en el marco de la cooperación entre estados soberanos y que cumplían tareas de protección y defensa institucional. El ejército venezolano, además, confirmó que 23 de sus hombres también cayeron. Y Diosdado Cabello, en la marcha que se está realizando en este momento en el centro de Caracas del chavismo, acaba de decir que quienes tienen pensado que como secuestraron al Nicolás Maduro va a caer la revolución, no conocen a este pueblo. Dice, perdimos al comandante Chávez porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a rescatar. Eso dijo Diosdado Cabello hace apenas minutos. Parte de la información desde Caracas. Muy bien, Beatriz, gracias. Y el periodismo internacional ha sentido los obstáculos impuestos por el régimen venezolano para informar lo que ocurre en el vecino país. Decenas de comunicadores han llegado a la zona de frontera intentando lograr el objetivo, llegar a la capital, Caracas. Sin embargo, algunos han sido detenidos en ese empeño. Daniela Pachón, ¿qué está pasando hoy en el puente Simón Bolívar? Buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Bien dicen que lo que ocurre en Venezuela se siente de alguna manera y de inmediato aquí en la frontera. Y esta imagen que les vamos a mostrar habla de los obstáculos en el vecino país para contar lo que allí sucede. No solamente me acompaña presencia militar a un lado, sino que también del otro van a ver a decenas de periodistas que siguen arribando a Cúcuta, que vienen desde diferentes partes del mundo con el propósito de cruzar por aquí, vía terrestre, hasta Caracas. Sin embargo, dadas las condiciones, pues solamente se puede llegar hasta este punto del puente internacional Simón Bolívar. De las razones, les cuento en el siguiente informe. Para españoles, estadounidenses, polacos, rusos, mexicanos, argentinos, chilenos y periodistas de otras nacionalidades, contar la noticia desde la frontera es la única opción. Hoy fui a otro cruce internacional y no me di cuenta, ya estaba del lado venezolano y rápidamente me dijeron correte porque te pueden detener. Yo estaba en suelo venezolano hoy. Adrián sabe por experiencia que esa advertencia no es un juego. Hace un mes intentó ingresar a Venezuela junto a su equipo periodístico y el régimen lo detuvo. Nos expulsaron a mí y a mi compañero. Como llegamos a los 30 minutos, manga del avión a Bolivia, de Bolivia a Buenos Aires. Los testimonios de venezolanos que pasan esta frontera son cruciales para conocer qué sucede del otro lado. Pues aunque quieran intentar cruzar para ejercer el oficio, las experiencias de colegas advierten que no es posible. Roberto también lo vivió, estuvo más de 6 horas detenido por agentes de contrainteligencia militar. Hasta que no haya algún cambio político verdadero del otro lado de la frontera y que no sepamos a ciencia cierta de que nosotros como medio vamos a poder pasar y hacer nuestra labor libremente, sabemos, yo al menos no pongo un pie de la mitad del puente para allá. Siempre digo, fue el peor día de mi vida. Durante 6 horas de mi vida dependía de la decisión de un agente de la contrainteligencia militar venezolana que me diga, agarra tus cosas y ándate, o te quedas acá por tiempo indefinido. Fue una angustia fuerte. La captura de Nicolás Maduro, el futuro político del vecino país y las implicaciones que estos cambios traerían para la región tienen por primera vez al puente Simón Bolívar convertido en un centro de noticias con transmisiones en vivo, constantes para el mundo. Todos vinimos a cruzar a Venezuela. Como no hay transporte aéreo,
Todos vinimos acá pensando eso y la verdad en el caso nuestro y de muchos argentinos pensamos que era más fácil. Pensamos que no era lo imposible que es ahora. Pensamos en una tarea que tenía algunas complicaciones pero nada más. Bueno, no, llegamos acá y nos encontramos que es imposible cruzar. Casi como que el periodismo es el enemigo público número 1 del régimen venezolano, da esa sensación. En las últimas horas, 14 periodistas de medios y agencias internacionales que habían sido detenidos por el régimen fueron dejados en libertad. Los comunicadores denunciaron que fueron interrogados, accedieron a información personal y les prohibieron hacer transmisiones. Una cosa son las sensaciones que percibimos aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar, pero otra muy diferente es también la que percibimos metros más abajo en lo que se conoce como el sector de La Parada. Son barrios que rodean esta zona de frontera, pero que también sienten de alguna manera el impacto de las decisiones políticas que se toman en el vecino país. De esas razones, de esos testimonios, les vamos a hablar más adelante en nuestra emisión. Bueno, pues quedamos con una amplísima expectativa. Daniela, muchísimas gracias por esa nota tan completa y nutrida de la belleza también que es el ejercicio periodístico, ¿no? Nosotros todo el tiempo en la labor de informar. Vamos a hablar de esa nota de protesta que presentó hoy Colombia por las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que dice que el presidente Petro es un productor de droga y amenaza con una posible intervención militar. A esta hora, la canciller Rosa Villavicencio se reúne con el embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara. Juan David Ríos nos cuenta sobre los detalles del contenido de esa nota de protesta. ¿Qué dice Juan? Alejandra, hola, buenas tardes. Mire, por un lado estamos hablando de una nota de protesta en dos frentes. La primera, la que usted menciona, esa reunión entre la canciller Rosa Villavicencio y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, aquí en la Cancillería, a unas cuantas cuadras de la Plaza de Bolívar. Una reunión que empezó a las 10 de la mañana, que ya va cerca de 3 horas y aún no termina. Continúa esa reunión entre la canciller y el encargado de negocios. Y el segundo frente tiene que ver en Washington, justamente con el embajador Daniel García Peña, que ya envió esa nota de protesta a Marco Rubio, al secretario de Estado de Estados Unidos, y nosotros tenemos uno de esos apartes. Dice justamente en esta carta del embajador de Colombia en Estados Unidos que las declaraciones del presidente Donald Trump representan y es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para los principios democráticos y para la oficina de la presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado. Han repartido y han compartido repetidamente todos los datos, según el gobierno nacional, de la lucha antidrogas del gobierno colombiano al gobierno de Estados Unidos, pero eso sí, dejan esos canales diplomáticos abiertos y por eso la canciller está en este momento reunida con John McNamara y esto fue lo que nos dijo en una rueda de prensa sobre esa nota de protesta. Presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias, a estas amenazas que no lo son, como hemos dicho, solamente para el presidente Gustavo Petro, sino que queremos que entiendan y que la sociedad sepa que es nuestro presidente elegido democráticamente, es el presidente legítimo, es el jefe de las fuerzas de seguridad y del Estado y por lo tanto una ofensa contra el presidente es una ofensa a nuestro país y un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo y que hoy en día tienen en la presidencia al presidente Gustavo Petro. Mire, el gobierno colombiano ha sido claro en su postura frente a las acciones que tomó Estados Unidos en Venezuela, ese rechazo ante la CELAC, ante la ONU, ante la OEA, y también justamente mencionó hoy la canciller Rosa Villavicencio que no descarta convocar a la Comisión de Relaciones Exteriores, que está compuesta también por expresidentes colombianos. La Comisión de Relaciones Exteriores va a ser citada, tiene su procedimiento y la citaremos en estos días. Respecto al trabajo en el ámbito multilateral, hemos realizado pues diferentes acciones, como ha sido solicitar la reunión del Consejo de Seguridad y mantener vivo el debate y la deliberación en el Consejo de Seguridad. También hoy se reúne el Consejo Permanente de la OEA y estaremos pues activando todos estos mecanismos. Le preguntamos a la canciller al finalizar qué pasaría si espontáneamente pues ingresa a Estados Unidos aquí en Colombia. Ella menciona que el ejército colombiano, las fuerzas militares siempre van a estar atentos a defender, por supuesto, a nuestro país.
Muy bien, Juan David, estaremos atentos a las conclusiones de esa reunión entre John McNamara y la canciller Rosa Villavicencio. Entre tanto, en diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas, el expresidente Ernesto Samper dio sus impresiones de lo ocurrido en Venezuela y la reciente captura de Nicolás Maduro. También habló sobre lo que debería ser la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. Arranco tal vez con la más reciente declaración del presidente Trump para su primera reflexión de lo que ha pasado en estas horas tan agitadas en Venezuela. Dijo en una entrevista con NBC, primero, yo sigo al mando de Venezuela. Segundo, por ahora no creo que haya elecciones. Y tercero, 3 de mis hombres de confianza van a manejar el vecino país. ¿Qué le dice a usted eso? La forma como intervino los Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro es totalmente inaceptable. El mundo consiguió, después de 1945 de la guerra, hacer una especie de gran acuerdo de reconciliación internacional, respetando las fronteras de cada país y estableciendo unas normas sobre la no intervención en los asuntos internos de los estados. O sea, estamos volando en pedazos unas reglas de juego que se establecieron y por eso este episodio tiene unas repercusiones internacionales y otras regionales que por supuesto también podemos analizar. Usted conoce muy bien Venezuela, usted como presidente la vivió, como ministro, usted muchos años ha tenido que ver con Venezuela y nos decía ayer un vocero de la oposición, obviamente off the record, nos decía, mire, yo lo que estoy temiendo ahora es que esta confusión, porque nadie entiende, presidente, cómo se llevan a Maduro, dicen que va a haber un cambio y queda de presidenta interina una persona del régimen rodeada, como decía hoy el espectador, los mismos con las mismas. Es una buena decisión, no solamente porque conozco a Delcy Rodríguez, y es una persona competente y una persona honesta, como lo es su hermano Jorge Rodríguez. Sin embargo, para que ese cambio realmente se produzca y se produzca sin que haya nada que lamentar, me parece que esta fórmula de combinar el desbloqueo, porque desde hace varios años Venezuela, como Cuba y otros países, está injustamente bloqueada en sus posibilidades de desarrollo económico, pues ese desbloqueo económico y otro que yo le agregaría, que sería una amnistía total o relativa para las personas que en este momento se encuentran retenidas por razones políticas, pienso que esos dos elementos que está en su condición de manejar la presidenta Delcy Rodríguez, porque tiene de alguna manera, es un puente entre esos sectores y la oposición y tiene credibilidad en los sectores empresariales, me parece que es una decisión que va a permitir que Venezuela entre en una etapa de transición. ¿Qué tan pacífica puede ser esa transición con un gobierno en el que está esta mujer, pero no sabemos por dentro del chavismo cómo está? Y con esas sugerencias de que dentro del chavismo y dentro del régimen hubo gente que ayudó a que se llevaran a Maduro. Bueno, yo pienso que podría ser mucho más dramático si en este momento simple y sencillamente el presidente Trump se hace cargo de manejar Venezuela. En su concepto, ayer el candidato presidencial Sergio Fajardo les envió una carta a ustedes, los expresidentes, y dijo, mire, esto hay que arreglarlo por las vías diplomáticas. ¿Cómo se arregla una situación tan tensa con Estados Unidos por las vías diplomáticas, presidente? Me parece que ahí no va a prosperar nada, pero sí me parece que hay que estudiar con mucha calma, y lo repito, que no se puede judicializar las relaciones de los dos países y atribuirle a los gobiernos la responsabilidad de los embarques de drogas o los comportamientos ilícitos que tuvieron los carteles de droga que estamos combatiendo por lo menos en Colombia desde hace 50 años. Es que el negocio que está haciendo el presidente Trump es un mal negocio, porque está cambiando una relación que se estructuró durante 50 años, en que nosotros, los organismos de seguridad, los organismos militares, estaban absolutamente compenetrados en la lucha contra el narcotráfico por una serie de acusaciones políticas, judiciales, que no están respaldadas probatoriamente.
Son las 2 de la madrugada, 25 minutos. Se han registrado al menos 13 explosiones, producto de bombardeos en Caracas, la capital de Venezuela. Noticias Caracol ha estado minuto a minuto desde el mismo instante en que comenzó la operación militar en Venezuela. Última hora. 4:23 minutos de la madrugada, mucha atención. El presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar que fue capturado Nicolás Maduro. Hemos estado del lado de los venezolanos en Colombia y en el mundo. Tenemos un país libre. Estamos dispuestos a regresar y a construir esa Venezuela que todo el mundo quiere. Con análisis y todas las miradas de los momentos trascendentales de esta historia. Lo que lo motiva es petróleo, dinero, poder. Seguiremos informando de manera permanente en todas nuestras pantallas. Televisión abierta, nuestro streaming Noticias Caracol en vivo y directo. Manténgase informado. Agradecerle su sintonía y su acompañamiento a lo largo de esta jornada. Conéctese con nosotros. Somos Noticias Caracol. Primero la gente.